En razón de género. Y para esto le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y a nuestra moderadora, la diplomada en divulgación de la ciencia Zulema Puch Amarillas, integrante de la Red de Mujeres por la Igualdad Sustantiva de Baja California Sur. Muy buenos días a todos y a todas. Adelante. En nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, sean todas y todos bienvenidos al foro sobre la violencia digital en razón de género. Ya se han expuesto algunas ideas muy importantes, sin embargo, pues analizar y reflexionar sobre las implicaciones de sus consecuencias para las mujeres estaremos hoy compartiendo con todos ustedes, donde quiero señalar porque no se ha mencionado que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta muy poderosa para ejercer violencia hacia las mujeres en especial. De ahí la importancia pues de este tipo de foros para coadyuvar a prepararnos para defendernos, por supuesto, para esta gran herramienta que nos está acechando, en lugar de ayudarnos, nos está perjudicando. A continuación, quiero comentarles a nuestras panelistas que tienen aproximadamente 15 minutos, eso es lo que estaba señalado, pero espero podamos ajustar los tiempos para su intervención. Quiero presentar y agradecer la presencia de la doctora Marisela Hasél Pacheco Pasos. Ella es autora de la obra Violencia Digital contra Mujeres que Participan en Política. Muchísimas gracias por su participación en este foro. También presentamos de manera digital, y porque ella sí nos acompaña, a la doctora Marielena Estavillo Flores. Ella es fundadora del grupo Conectadas, que nos acompaña de manera virtual. Bienvenida y muchas gracias por su participación. También está con nosotros pues la maestra Carolina Pacheco Luna. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella es comunicóloga feminista. Muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, a la magistrada Sara Flores de la Peña, presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur. Y pues sin mayor preámbulos, vamos a pasar a nuestra primera panelista, donde escucharemos pues el mensaje de la doctora Marisela Hasél Pacheco Pasos sobre la obra Violencia Digital contra Mujeres que Participan en Política. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre en este tipo de actividades debemos empezar agradeciendo. En esta ocasión pues agradezco en primer lugar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación, a la magistrada Soto y por supuesto a la doctora Alejandra, que pues me invitaron para estar aquí y yo encantada de estar en esta ciudad tan bonita y tan pacífica. Pues bueno, yo quiero pues compartir un poco acerca de esta obra, pero no precisamente solo de la obra, porque no es una presentación del libro, sino del contenido que habla justo de esta violencia digital, específicamente la que sucede en redes sociales contra mujeres que participan en política. Es resultado de una investigación que tuve la oportunidad de hacer durante el proceso de mi tesis doctoral, por lo cual pues digamos que son muchas horas de inversión en hacer esta investigación que pues al final termina siendo este libro muy chiquito, pero que creo que refleja mucho de todo lo que encontramos. Para empezar, tengo una presentación, no sé si está a la mano. Es necesario hablar de dos conceptos fundamentales, ¿no? Para empezar, ¿qué es la violencia política contra las mujeres por razones de género? Que ya no me voy a tomar mucho más tiempo porque la magistrada Mónica ya lo explicó de manera magistral, entonces no me quiero centrar mucho en eso, pero básicamente es la violencia que las mujeres sufren en el ejercicio de sus derechos político-electorales, que efectivamente tiene un efecto desproporcionado para nosotras las mujeres. Y el otro concepto clave es la violencia digital, y esta violencia digital es
todas estas violencias que pueden presentarse o que pueden realizarse a través de los medios digitales o que se realizan en un entorno fuera de línea u offline o tradicional, pero que se graban y se pueden subir a estas redes sociales, y entonces el impacto que generan pues es mucho más grande que una simple que una violencia que sucede en un entorno tradicional, ¿no? ¿Y por qué hablar de estos dos conceptos? Porque es bien importante que nosotros entendamos que ambas violencias son modalidades, es decir, que son ámbitos, o sea, tanto la violencia política como la violencia digital son ámbitos o son espacios, son modalidades en donde se presenta la violencia, y que estas modalidades no son excluyentes, ¿no? Que muchas veces al contrario se entrelazan y se van mezclando y generando pues otro tipo de violencias. Ahora, si bien es cierto la violencia digital contra cualquier mujer tiene un impacto serio, por supuesto en la persona que lo vive y en un entorno, digamos, cercano, cuando se trata de una violencia digital contra mujeres que participan en política, este efecto es exponencial, porque como toda la violencia política no va dirigida solo a una mujer en específico, sino que va dirigida a esta mujer, pero como siendo el mensaje de si tú te involucras en esto, a ti también te va a pasar, ¿no? Entonces el efecto es desproporcionado. Ahora, ¿qué pasa con el espacio digital? ¿Por qué hablamos de una violencia específica? Algunas veces dicen, si vamos, no, todavía estamos en la anterior, algunas veces dicen que esta es una nueva violencia. A mí me gusta decir que no es una nueva violencia, que es la misma violencia que las mujeres ya vivimos, pero que ahora está sucediendo en otros entornos, ¿no? Y que justamente la violencia busca nuevos espacios, busca nuevas formas de manifestarse. Y esto sucede con el espacio digital, y es que ahora toda nuestra vida sucede en las redes sociales, ¿no? O sea, creo que no podemos imaginar nuestra vida sin nuestro dispositivo inteligente, ¿no? O sea, ¿cuántas de nosotros hemos olvidado el teléfono en la casa pero regresamos? O sea, podemos olvidar las llaves, el desayuno, ¿no? O sea, podemos olvidar cualquier otra cosa y resolvemos, pero no podemos olvidar el teléfono. O sea, el teléfono es nuestra vida, y por lo tanto, pues también lo que compartimos en las redes sociales y en todos estos espacios digitales, ¿no? Ahora, en el espacio digital hay algunas características. O sea, si bien es cierto, podemos hablar de muchísimas características del espacio digital, hay tres especialmente que hacen que esta violencia que sucede en estos espacios pues tenga características muy particulares. La primera de ellas es la viralización, ¿no? Un contenido que nosotros podemos subir se puede hacer viral en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, ¿no? Y esto tiene pues un lado positivo y un lado negativo, ¿no? Porque a veces cuando queremos, por ejemplo, hacer un tipo de denuncia para que nos volteen a ver algunas autoridades, de pronto esta viralización es buena, ¿no? Pero de pronto cuando sucede que ese contenido está ofendiendo, está afectando, está violentando a una persona, pues no quisiéramos que se volviera viral, y sin embargo también sucede, ¿no? También en el espacio digital pues hay una capacidad de hacer búsquedas globales, ¿no? O sea, nosotros podemos buscar aquí en La Paz qué está sucediendo en mi San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ¿no? Y en segundos tenemos la información, y por supuesto no solo nacional, sino internacional, lo cual también hace que pues todo esté conectado. Y finalmente la persistencia, replicabilidad y escalabilidad de la información. ¿A qué se refiere? A que una vez que un contenido que nosotros subimos está en Internet, algunas personas dicen en Internet no hay cementerios. O sea, en Internet las cosas no se mueren, ahí está, ¿no? Entonces, decía, creo que la magistrada hace un rato, qué bueno que cuando éramos adolescentes no habían redes sociales, porque si no habrían ahí un montón de evidencias justo en el entorno digital de cosas que sucedieron, porque siempre hay un tweet, ¿no? O sea, siempre hay algo, porque en las redes sociales, en el Internet, las cosas no mueren, ¿no? Además, pueden ser replicables muy fácilmente, ¿no? O sea, un simple clic y ya le dimos compartir,
¿no? Y ese compartir no sabemos hasta dónde llegó y no sabemos quién lo descargó, y a veces nosotros lo subimos, por ejemplo, a Facebook, digamos, ¿no? Y de pronto es una noticia que ya se volvió viral en WhatsApp. ¿Y cómo? Se puede descargar la información y compartir, ¿no? Y por supuesto esto hace que en muy poco tiempo la información se vuelva pues viral, ¿no? Ahora sí, Nessa, algunos aspectos importantes que tenemos que analizar de la violencia digital, pues ya lo dijimos, es una modalidad, es decir, es un ámbito en donde sucede esta violencia. El espacio virtual no es neutro, y cuando digo que el espacio virtual no es neutro, me refiero a que no todas las personas accedemos a estos espacios digitales de la misma manera. Tanto en el acceso, aquí es cuando hablamos de estas brechas digitales, ¿no? O sea, tanto en el acceso, no todas las personas tienen acceso a un dispositivo inteligente, tienen acceso a internet, no tienen esta educación digital, ¿no? Todas las personas, y además las propias características de las personas hacen que cómo participamos en estos entornos virtuales sea distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo una niña de secundaria, ¿no?, a una persona que probablemente ya tiene un doctorado y que tiene mayor información, porque no va a ser lo mismo las personas con las que se relaciona, las páginas a las que sigue. No, este espacio no es neutro, ¿no? O sea, todas las personas accedemos a él de maneras diferenciadas. También ya les decía, esta violencia es reflejo de la misma violencia que vivimos las mujeres, ahora en un nuevo espacio, en un contexto específico. Una frase que se utiliza con frecuencia en estos entornos: lo virtual es real. Y esto pareciera muy obvio o muy evidente, pero a veces se piensa que lo que sucede en internet, que lo que sucede en redes sociales se queda ahí, y no es cierto. ¿No? Lo que sucede ahí trasciende nuestra vida, y entonces lo que sucede en el espacio virtual también es real. Estas violencias también son reales, porque a veces es simple como, ay, bueno, o sea, si te está sucediendo en Facebook, pues cierra tu cuenta y ya, ¿no? O sea, no pasa nada. Y sí pasa, y pasa mucho. Y finalmente esto, las consecuencias de esta violencia pueden manifestarse también fuera del entorno digital, ¿no? En el libro hay una pequeña investigación con una encuesta que se hizo, y se preguntaba a las mujeres, bueno, ¿qué pasó, ¿no? A través de este entorno o esta situación de violencia digital que pudiste vivir, ¿qué pasó, ¿no? Y entonces hay consecuencias que van desde cerrar nuestras cuentas, aislarnos de internet, lo cual tiene efectos. O sea, uno podría pensar, bueno, pero pues, simplemente no estés en redes y no pasa nada. Bueno, pero toda la vida está sucediendo ahí, las noticias están sucediendo ahí, incluso ahora el comercio se hace a través de internet, ¿no? Entonces, si nosotros nos aislamos de esto, nos estamos aislando de una gran parte de la información y del mundo, ¿no? Entonces, desde consecuencias así en estos entornos hasta consecuencias físicas y emocionales que llevaron incluso a muchas de las mujeres que han vivido violencia digital al propio suicidio, ¿no? Entonces, no es una cuestión menor, sino que es una cuestión de la que se tiene que hablar y ser muy puntuales en hablar de estos entornos. Y justamente la siguiente lámina nos habla un poco de estas consecuencias, ¿no? Abstenerse de usar internet, un aislamiento social, es decir, no solamente digital, no solo ya no uso mis redes sociales, sino que también hay personas que deciden ya no salir porque, por ejemplo, en redes sociales suceden muchas amenazas, y esto principalmente a mujeres que participan en política, a mujeres periodistas, a mujeres defensoras de derechos humanos, estas amenazas que uno no sabe si le está escribiendo un niño de 12 años desde su cuarto, o si realmente es una persona, por ejemplo, involucrada en el crimen organizado que realmente te puede hacer algo, ¿no? Entonces, implica muchas situaciones esta movilidad limitada, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, de Amnistía Internacional de mujeres, encuestas a mujeres periodistas, y algunas de ellas decían, bueno, yo ya no salgo, o cambié de dirección, o hice muchas acciones por el miedo de estas amenazas que sucedieron en redes sociales, ¿no? Incluso hay un testimonio en este estudio de Amnistía Internacional en el que una mujer decía, le cambié los apellidos a mi hijo para que no lo vincularan conmigo.
por este miedo a que le pudieran hacer algo, ¿no? O sea, por estas amenazas en redes sociales. Y por supuesto puede tener afectaciones emocionales o psicológicas y esta situación de inseguridad generalizada. Ya se presentaron, la siguiente por favor, ya se hablaron de algunos datos aquí. Esta información en el libro está actualizada en 2015 y 2019, pero ya hay encuestas más recientes de 2021, por ejemplo, del INEGI, que hablan de esta violencia y cómo va en aumento, ¿no? Cómo desde este año, o sea, 73% de las mujeres habían experimentado algún tipo de violencia digital, ¿no? Es decir, 7 de cada 10 mujeres que usan Internet han sufrido violencia digital. Y los rangos de edades de las personas que viven o experimentan mayor tipo de violencia están entre los 18 y los 25 años, ¿no? Justamente la edad en la que estamos en la universidad. Y bueno, hay muchos datos que podríamos tener, pero que creo que estos evidencian este problema al que nos estamos enfrentando. En la siguiente, por favor, ya hablando muy específicamente de las conductas que viven las mujeres que participan en política, podemos hablar de 4 situaciones o 4 conductas muy específicas. Cuando empecé a investigar estos temas, que fue alrededor de 2018-2019, no había tanta información ni tantos conceptos como los hay ahora, ¿no? Sin embargo, ahora no es generalizado y unificado, ¿no? El criterio como decir, bueno, son estas y estas, sino que cada organización tiene sus propias clasificaciones, porque además hay muchas conductas que ahora se pueden mencionar y que eso, ¿no? Varían, pueden variar de una organización a otra, pero que básicamente pues tienen un hilo conductor o una cosa en común, que es justamente que afectan desproporcionadamente a las mujeres. Y entonces pues podemos encontrar conductas como el ciberacoso, como crear cuentas falsas, perfiles falsos, por supuesto el compartir contenido íntimo sexual sin consentimiento, y bueno, pueden haber muchísimas, pero específicamente las que viven las mujeres que participan en política son principalmente estas. Primero, acusaciones falsas, y es que sí, efectivamente, cuando una mujer quiere participar en política, obtener un cargo de elección popular o participar en un cargo de designación, siempre lo primero va a ser como, ok, ¿no? O sea, ella hizo esto y esto, ¿no? O sea, y sacar justo como todas estas cuestiones que muchas veces pues son falsas y que solamente buscan dañar la imagen de una persona, que va muy relacionada con lo que sigue, que es el desprestigio, ¿no? O sea, sí, pero cuando fue, o sea, ahorita quiere ser diputada, pero cuando fue regidora de no sé dónde, entonces hacía un montón de cosas, ¿no? Y justo todas estas frases y conductas que buscan desprestigiar a una persona. El deepfake, que es esta forma de inteligencia artificial en la que el cuerpo de otra persona, le ponen la cara de otra persona, ya me voy ya me voy apurando, le ponen la cara de otra persona y entonces pareciera que es un video real, ¿no? O sea, y esta inteligencia artificial funciona con muchas imágenes, ¿no? Para que se vea real, necesita como muchas imágenes, y las personas que participan en política pues obviamente suben muchas imágenes de ellas mismas porque buscan promocionarse, ¿no? Entonces por eso es más fácil que a este tipo de mujeres les realicen esta actividad. Y finalmente, muchas veces no queda en una sola agresión, sino que son esta cadena de situaciones, ¿no? O sea, el doxeo, que es básicamente buscar información sobre ellas, manipular esta información, decir, bueno, de esto es así, ¿no? Este desprestigio y las expresiones discriminatorias. Bueno, como ya se me está acabando el tiempo, lo voy a dejar hasta ahí. Solamente quiero irnos casi a la penúltima lámina y decir, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Porque pues siempre hablamos de qué es y de visibilizar todo, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Y básicamente podemos pensar en tener redes de contención y redes de apoyo. O sea, de verdad, las redes de mujeres salvan vidas, salvan a las mujeres. Entonces podemos tener estas redes de apoyo. Por supuesto, hay que
obtener los canales legales necesarios, ¿no? O sea, iniciar los juicios de protección de derechos político-electorales necesarios o las acciones ante los organismos administrativos o lo que se requiera, y finalmente también algunas acciones tecnológicas, ¿no? O sea, también es necesario que nosotras tengamos ciertas medidas de ciberseguridad, ¿no? O sea, porque también es una forma de autocuidarnos, ¿no? Entonces ya en otra ocasión tendré oportunidad de hablar más puntualmente de todas ellas, pero creo que hay mucho que podemos hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Marisela Hasél Pacheco Pasos, por esta exposición. Efectivamente, tenemos mucho que hacer en lo personal y en lo público, ¿no? Con algunos de los señalamientos que usted nos ha hecho, le agradecemos mucho poder darle continuidad a este tema tan importante para nosotras las mujeres y para todos en general, desde lo personal hasta lo público. Enseguida vamos a dar paso de manera virtual a nuestra siguiente panelista, que es la doctora María Elena Estavillo Flores. Ella es fundadora del grupo Conectadas, que está con nosotros pues de manera virtual. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Adelante. No se escucha, maestra. No se escucha, doctora. Adelante, adelante. ¿Ahora sí? Sí, ya le escuchamos. Perfecto. Pues muchas remota. Pues bueno, no quisiera hacer una repetitiva puntos que ya han sido tocados, muy relevantes, entonces pasaré más rápido sobre eso, pero pues bueno, efectivamente coincido con este punto de vista en cuanto a que la violencia digital, ¿no? En este caso, contra las mujeres que están en la política, son nuevas modalidades de un fenómeno que ha existido siempre, pero que ahora se facilita por la dinámica y los avances de las tecnologías digitales y al día de hoy, en particular por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues por la facilidad que hay ahora para crear contenido falso, que es algo que ya nos habían mencionado con los deepfakes, donde se pueden generar videos y audios, donde pues ya hay muchísimos ejemplos de lo fácil que es engañar a las personas por la apariencia de realidad, y que esto pues será cada vez más difícil de detectar, ¿no? Día con día, porque el avance tecnológico es impresionantemente rápido. Y no es solo por eso, sino por el que cada vez se utiliza más la automatización en las redes sociales, en las plataformas digitales. Y eso quiere decir que ya no tenemos detrás solamente a personas manejando los contenidos, generándolos, compartiéndolos, sino que ya hay programas automatizados que replican estos contenidos para maximizar su difusión. Y por otro lado, también por la capacidad de personalizar los ataques, igualmente facilitados por la inteligencia artificial. Y eso pues nos da la posibilidad de generar narrativas falsas y que se difunden a una escala muy grande. También la facilidad de coordinar campañas de desprestigio en múltiples plataformas, como ya lo han mencionado, con la facilidad de que el formato digital se puede transportar de una plataforma a la otra, y así como ahora podemos estar viendo algo en un medio tradicional, ¿no? Desde escuchar un audio en una estación de radio o en la televisión restringida, en la televisión abierta, pero también de pronto esto se transporta a las redes sociales, a las abiertas, a las privadas, de X a WhatsApp, a Telegram, a TikTok. Y hay un factor que también se me hace muy importante mencionar,
y es la posibilidad de generar ingresos a partir de esto, ¿no? Lo que es la monetización y que nos genera unos incentivos muy perversos para darle prioridad a contenidos estos viralizables que son amarillistas, sensacionalistas, sexualizados y que le pueden generar ingresos a quienes manejan cuentas con muchos seguidores en las redes sociales. Y eso nos da un ingrediente que antes no teníamos, ¿no? Porque está la intención maliciosa de generar daño político a una mujer, pero que ahora se está juntando con el incentivo económico de quienes generan ingresos a partir de sus redes y que lamentablemente pues no tienen muchos principios éticos para elegir el tipo de contenido que, eh, que comparten. Y entonces aquí hay un fenómeno en que me resulta muy difícil traducir una palabra que me gusta mucho la idea que da en inglés, el weaponization, cuando se convierte en arma, algo que no estaba hecho para eso. Y en este caso son las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, que no está diseñada para atacar a las personas ni para atacar a las mujeres, pero que se ha instrumentalizado con ese objetivo. Sabemos que los ataques a las mujeres se dan con un sesgo hacia la sexualización, que es particularmente dañino, a través de la difusión no consentida de imágenes reales o manipuladas o abiertamente falsas. La generación de deepfakes también se está haciendo con este sesgo de género hacia la sexualización, con un foco en el cuerpo, en la apariencia física de las mujeres en política. Y además contenidos falsos y manipulados sobre la vida sexual, sobre las relaciones personales de las mujeres en política. Y esto, que bueno, ha sido una característica tradicional de los ataques, de la violencia contra las mujeres en política, pues entonces se suma a estos factores tecnológicos. El alcance en el número de usuarios y la rapidez de transmisión que existe a través de una red sociodigital, con lo que en un día o en unas horas se pueden alcanzar millones de usuarios dentro de una localidad, dentro de un país o a nivel global. Esto que les mencionaba sobre los algoritmos es el diseño de la inteligencia artificial que está detrás de cómo se comparten los contenidos en las redes sociales, que son algoritmos de inteligencia artificial que priorizan el contenido que genera más tráfico. ¿Y cuál es este contenido? El que es controversial y que incluye los aspectos sexuales. Eso quiere decir que este tipo de ataques de violencia digital en contra de las mujeres en política, que adquiere muchas veces esta parte amarillista, sexualizada, por su propia naturaleza, lo van a captar los algoritmos y los van a distribuir con mayor insistencia que otro tipo de contenidos. Entonces, aquí se están juntando varios factores. Además, también entender que hay redes de bots, ¿no?, que amplifican los mensajes negativos por esta misma razón, porque están buscando un mayor tráfico, ¿no? Entendiendo que sean estos fenómenos que no tienen una intención política, pues de cualquier manera lo van a multiplicar por el atractivo que tienen los mensajes negativos por su capacidad de generar tráfico. Ahora, también existe la parte maliciosa intencional y ahí también tenemos a grupos coordinados y que viven para eso, para generar y viralizar contenido, lo que llamamos los trolls. Y eso también trae un impacto psicológico en los usuarios, porque cuando empezamos a ver el mismo contenido o versiones distintas del mismo contenido a través
de las redes, entonces da una apariencia de que estamos confirmando una información porque la vemos aparecer en distintas fuentes, pero sucede que este es un ataque coordinado, ¿no? Y esto lo estamos viendo mucho en la violencia digital. Ahora, otro factor es también que los algoritmos detrás de las redes sociales que recomiendan contenidos están plagados de sesgos y de estereotipos de género. Y por eso también hay un sesgo adicional hacia la viralización. Entonces tenemos toda esta serie de factores relacionados con la misma naturaleza de la violencia de género y los factores tecnológicos de cómo funcionan las redes sociodigitales y las plataformas. Pues digamos, una combinación explosiva para amplificar la violencia dirigida contra las mujeres en política y generar todo este sensacionalismo mediático. También tenemos la polarización política, la polarización de la opinión pública es otro ingrediente. Y en cuanto a la dificultad de combatir esto, pues el anonimato de quienes generan y propagan los contenidos, porque hay muchas técnicas para ocultar de dónde provienen los contenidos, pues a través de el tipo de enlaces que usan quienes los difunden, donde pueden enmascarar su ubicación geográfica, su identidad. También esto que se ha vuelto tan común de generar muchos perfiles falsos. De hecho, así funcionan muchas de estas granjas de bots y de trolls que generan perfiles falsos y entonces los usan, pero muchísimo, una gran cantidad de estos perfiles, y los usan para dar esta apariencia de que los contenidos se están repitiendo por parte de diferentes personas cuando no es la situación. También el hecho de que las redes estén descentralizadas, que bueno, tienen muchas cuestiones positivas, pero para estos efectos es una dificultad adicional para poder entender, ¿no?, y captar de dónde están saliendo estos contenidos. Y las jurisdicciones múltiples, porque aunque estos contenidos vayan dirigidos a un electorado, a una localidad, a un país, muchas veces están ubicados en otros países o los contenidos están alojados en servidores que están fuera del país o en diferentes jurisdicciones. Y esto complica muchísimo también, pues, cómo combatir este fenómeno. Y sabemos también, pues, que en parte por las mismas razones, los contenidos tienden a permanecer, están alojados en distintos servidores, aun cuando se pudiera localizar en un lugar, pues van a estar repetidos en otros servidores, en otros países. Se hacen muchas copias. Al estar distribuyendo el contenido, ya quedan millones de copias en diferentes manos, en diferentes redes. Y eso hace que la eliminación completa de un contenido sea prácticamente imposible. Doctora. Y además entran en la indización en motores de búsqueda y eso hace que vuelvan a salir y vuelvan a salir, aunque se trate de combatir cierto contenido. Bueno, estamos en límite de tiempo. Claro que sí. Termino entonces con, digamos, retos, ¿no? En cuanto a cómo detectar, juzgar, corregir, reparar. Primero, que tenemos que comprender mejor la dimensión digital, la dimensión tecnológica, para, entendiendo el fenómeno, poder tener mejores mecanismos para la reparación, para la no repetición, entender muy bien cómo estos mecanismos también se dan en el proceso de denuncia y de investigación, juicio, porque eso
afecta las posibilidades de que se denuncien, de que se pase por el proceso, porque viene una exposición pública adicional que puede incrementar el daño e incrementar la vida de estos contenidos en las redes. Y por tanto, la importancia de estar aplicando la perspectiva de género, pero también valorar el contenido tecnológico, tener un conocimiento sobre el funcionamiento de las tecnologías que están instrumentalizando. Considerar cuando existen el análisis de los y de los sesgos de género que están actuando en las redes sociodigitales, valorar los daños acumulativos para poder tener estas medidas eficaces de protección, evaluando también los impactos a largo plazo, y que entonces las medidas de protección vengan de un análisis especializado y que puedan tener una reparación con perspectiva de género. Esto nos dice que la valoración del daño requiere un enfoque integral y especializado, que la constante evolución tecnológica también requiere una actualización continua de los criterios de las herramientas de evaluación para que la respuesta judicial sea oportuna y efectiva. Y no solamente estamos hablando de la respuesta judicial como un ámbito correctivo, pero también necesitamos poder prevenir, y para eso necesitamos cerrar esta pinza con herramientas de prevención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la doctora María Elena Estavido Flores. Ella es fundadora, reitero, del Grupo Conectadas, que nos acompañó de manera virtual, y sobre todo gracias por su colaboración en cuanto a ilustrarnos sobre retos que tenemos sobre la digitalización en la que estamos inmersos. A continuación, estamos un poquito pasados de tiempo, pero gracias a todos por su atención y seguir acompañándonos. Y enseguida escucharemos el mensaje de la maestra Carolina Pacheco Luna. Ella es comunicóloga feminista. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues yo vengo del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, encabezado por la doctora Aimee Vega, que somos un grupo de académicas que nos hemos dado a la tarea de estudiar la violencia digital ya desde hace algunos años, por ahí de 2016, la doctora ya pues se daba cuenta que al menos 10 casos de violencia digital eran mediáticos. Y bueno, a partir de ahí empezamos como este camino, esta carrera, y en ese marco pues yo empecé a construir mi tesis de doctorado. Ya llevo varios años en eso y espero terminar y titularme este año, ya estoy en eso. Bueno, y para empezar, pues lo que yo me preguntaba entonces era, ¿qué es esto de la violencia digital? ¿No? Lo habíamos asociado a Ley Olimpia, difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento, pero pronto nos dimos cuenta que era muchísimo más que eso. Anita Gurumurti tiene un concepto, y casi nadie la cita a ella, pero el concepto se replica por relatorías y por normas, y dice que se refiere a, ella le nombra violencia mediada por la tecnología contra las mujeres, y son actos de violencia de género que se cometen instigados o agravados, parcial o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y bueno, esto es lo que se ha repetido constantemente, y entonces pues me di a la tarea también de buscar varias tipologías, ¿no? Porque lo que tenemos son eso, muchos actos diversos, actos cada vez más sofisticados, con un uso cada vez más tecnológico, ¿no? Ya lo decía la doctora Estavillo. Entonces, lo que tenemos son muchas tipologías a nivel mundial, donde hemos ido identificando y reconociendo. Tenemos la de pues, la Comisión de Banda Ancha, que es como de las más conocidas, con la que iniciamos en 2015, las 13 formas de agresión relacionada con las tecnologías contra las mujeres, de Luchadora, SocialTIC y APC, y esta que trajo la doctora Aimee Vega del Parlamento Europeo, que implica violaciones a la privacidad, también con 5 categorías: stalking, acoso, discurso de odio sexista, violencia directa. Es decir, hay un montón. Nosotras en el laboratorio pues hemos tenido un catálogo de al menos 25 modalidades distintas, y bueno, eso hace como muy complejo esta situación. También tenemos esta clasificación de luchadoras de 2018, ya en particular en el marco de la política, y se refiere a expresiones discriminatorias, 41%,
que es decir, la que lleva más, y la traigo por eso, porque habrá que hablar qué es esto de expresiones discriminatorias. Amenazas 20%, desprestigio 16%, suplantación o robo de identidad 7%, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, que es ley Olimpia y que como veremos pues es un porcentaje menor con respecto a las demás, pero no menos importante. Acoso 2%, extorsión 2%, difusión de información personal sin consentimiento 1%, monitoreo y acecho 1% y sin información 8%. También tenemos un informe, el del PNUD en 2021, que nos habla de 3 tendencias de violencia política en razón de género. Unas se refieren a expresiones denigrantes y discriminatorias, comentarios estereotipados que resaltan la apariencia física de las candidatas debido a alteraciones cosméticas sobre su cuerpo o piropos que las sexualizan y descalifican. Recuerdo un comentario de estos de los que hablaba el informe y decía, me roban, ¿no? Me está robando y utiliza ese dinero para hacerse cirugías, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahí en esa simple frase encontramos una gran complejidad, ¿no? El robo y por otro lado, pues la crítica al cuerpo, que vamos a ver de manera muy común en estos comentarios, ¿no? De eso habla la violencia digital, de cómo vamos mezclando esas expresiones y cómo se refieren a múltiples hechos, ¿no? Después, asociar la capacidad de gobernar con la apariencia física, juicios sobre el aspecto físico vinculados al espacio político al negar sus capacidades políticas o destacarlas para promover a las candidatas. Y también mensajes contra la participación política de las mujeres. Son contenidos que dan por supuesta la igualdad entre hombres y mujeres, por lo que cuestionan la necesidad de incluir a las mujeres en el espacio político. Les recomiendo que visiten el informe, trae varios ejemplos, ¿no? Y bueno, es cosa de que nos metamos también a las redes de cualquier candidata para encajar cualquiera de estas expresiones en estas 3 clasificaciones. En este informe también al sur, PNUD dice que la violencia política en razón de género tiene consecuencias muy importantes. 2 de ellas, la autocensura y la participación democrática. Yo me puse a analizar la violencia digital en particular cuando iniciaba con este tema y me decía mi tutora, ya saben, el Pepe Grillo que siempre tenemos en la academia, y me decía, ¿por qué no analizas a las políticas o a las periodistas o a las estudiantes de un grupo, ¿no? Y yo, no, yo quiero analizarlas a todas, ya saben que una se pone retos muy grandes, ¿no? Y entonces, a partir de las clasificaciones, vinieron muchas mujeres de múltiples espacios, entre ellas, por supuesto, las políticas, pero me di cuenta que el panorama era muy complejo, ¿no? Pero que a las mujeres nos violentan por ser mujeres, a todas nos violentan en ese sentido, en este tono en el cual nos están diciendo ustedes son menores y son inferiores. De ahí la importancia de la categoría de género, ¿no? La relación de poder entre hombres y mujeres. Y bueno, en el caso de la política, pues lo que estamos viendo o observando es que muchas mujeres quizá estén pensando que contenidos he difundido, que no me voy a exponer a ello, ¿no? Si me lanzo a la política, yo no me voy a exponer a ello, ¿no? Voy a hacer un tiro al blanco. Eso pasa en el espacio digital. Somos tiros al blanco desde que nos asomamos, pestañamos en internet. Al sur dice que pues esta violencia política en internet reproduce un discurso que mantiene las élites políticas y retrasa o obstaculiza la democracia regional, ¿no? Tenemos discursos claramente aceptables y claramente no aceptables, ¿no? En internet. Yo le he llamado violencia sociodigital contra las mujeres y me refiero a ella, ya lo han dicho aquí, como un continuo de los tipos de violencia de género identificados antes del desarrollo de la tecnología de la información y la comunicación, la violencia sexual, la psicológica, la patrimonial, la económica, que se reproduce y que se agrava en el espacio digital, ya han dicho por qué, cuáles son sus características, pero que no culmina en ese espacio, sino que pues se puede extender y perpetuar el daño en múltiples direcciones, puesto que forma prácticas sociodigitales que se alimentan e imbrican con otros tipos, incluida ahora sí la física y la feminicida, o modalidades de violencia como la familiar, la laboral, la docente, en este caso la política, etcétera, con múltiples consecuencias. Y de eso nos habla la violencia digital, ¿no? No es solamente una línea que podemos seguir, sino un montón de actos que tienen múltiples direcciones.
Entonces yo he distinguido actos de prácticas sociodigitales que se convierten en patrones. Por ejemplo, la grabación de contenido sexual, la extorsión y la posterior difusión de dicho contenido. La realización de deepfakes y su difusión en redes sociales. El stalking, el doxing y las amenazas. Y vamos viendo patrones de prácticas. No solamente es un acto, sino un conjunto de actos. Y aquí vemos también cómo pues, la violencia digital pues, atraviesa todos los espacios, entre ellos el político. Yo me di a la tarea, en mi obsesión, de definir todas las clasificaciones y todos los actos, y me encontré de nuevo, al reagruparlas por similitud, con la clasificación del Parlamento Europeo, con excepción de que ellos no consideraban la vulneración a canales de información, cuando le tiran la página a la candidata, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la que nos faltaba por ahí. Pero sí, revisé muchas clasificaciones y las desarmé. Y lo que vemos es el continuum, ¿no? El ciclo que se vuelve a convertir en violencia. La violencia sociodigital, pues ya decíamos, no se reduce a la difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento. Hay un espectro de tipos y modalidades de violencia en el espacio digital como modalidad. El espacio digital es social, el espacio social es sexista. No es la tecnología, no es el discurso lo que ha matado a mujeres víctimas de violencia digital. Las mujeres no se suicidan solo por ser expuestas en redes sociales, sino por el significado que tiene la violación a su privacidad en un sistema patriarcal donde les expropian la dignidad. Y eso es lo más grave que sucede con la violencia digital, ¿no? Yo he analizado también, pues, qué pasa después de que las mujeres sufren violencia digital, ¿no? Cómo las mujeres han podido recuperar su vida, y esa parte es como muy maravillosa y muy bonita, porque ha implicado pues un montón de trabajo de las propias mujeres, de alianzas, de construcciones, de recursos. Aquí le hemos llamado componentes de empoderamiento, de acuerdo con Nelly Stromquist, y nos habla de un componente cognitivo, entender que eso que nos pasa no solo le pasa a una, sino a todas, y que no queremos que le pase a nadie más. Un componente psicológico que incluye el desarrollo emocional de las mujeres, un componente económico, una autonomía financiera, y muy importante el social, ¿no? Las redes para ir a denunciar, el acompañamiento, el movilizarnos, el organizarnos para denunciar esta violencia. Y bueno, he encontrado también algunas líneas relacionadas con el poder. A mayor ejercicio de poder de las mujeres, más recursos para someterlas. Eso pasa con la política. A mayor exposición pública, más violencia. Eso también pasa con las mujeres en la política. A mayor mediatización o viralización de los casos, también se buscan sanciones más graves. Que no siempre son proporcionales, también habría que decirlo, porque luego hay violaciones en internet y decimos, ¿no?, ¿cuál lleva la mayor sanción? Y nos vamos por la digital porque es la que nos está exponiendo a hacer algo, ¿no? También, pues que las mujeres en la política no son las más vulnerables, me parece que son las mujeres adolescentes, ¿no?, quienes no tienen casi ninguno de estos recursos, y pues sobre las que se ejerce más poder son sin duda las figuras públicas, entre ellas las mujeres en la política. Y eso pues me trae constantemente esta pregunta de Anita Gurumurti y María Soledad Segura, que dice: ¿los derechos digitales son en verdad radicalmente nuevos o distintos a los derechos humanos que ya se han establecido, ¿no? Como para que lo pensemos. ¿Qué pasa con la revictimización? Cada vez que pensamos en violencia digital, en casos de violencia sexual digital, pues estamos apelando a condiciones políticas, sociales, culturales e históricas que implican desigualdades de género, el tabú de la sexualidad que posibilita la extracción de la privacidad, la trampa del consentimiento, el mito de la libre elección sobre el sexting seguro, el yo quise, ¿no? Y no estamos viendo como el vínculo, la raíz más profunda de por qué está sucediendo cuando llevamos más de 15 años diciendo Internet no es seguro para las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, recordar también el modelo de comunicación política que nos habla de que pues hay mediatización, audiovisualización, espectacularización, personalización, marketización, y este modelo hace pues que la comunicación sea más personal y por lo tanto haya más violencia hacia las mujeres. No está centrado sobre las propuestas, sino sobre ellas mismas. Cuando pensábamos en analizar el contenido por ahí de 2007 sobre López Obrador es un peligro para la nación, pensábamos en calumnia, no pensábamos en que era hombre y que lo violentaban por ser hombre, ¿no? Entonces, en esos términos también me gustaría recordar que había límites a la libertad de expresión electoral antes de la reforma de 2007, que hablaban de diatriba, infamia, injuria, difamación, denigración, calumnia, y que
hoy, ¿no?, hablamos de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, y de pronto las mujeres hemos ido como construyendo, ¿no?, bordeando así las rocas que nos agravian, palabras y frases, ¿no?, para nombrar la violencia, y no hemos dicho, bueno, pues a nosotros también, ¿no?, nos está pasando esto. ¿Qué es esto? Bueno, hemos nombrado ya un catálogo, bueno, ya están en los lineamientos, y que nos habla de calumnia, degradación, ¿no? Perdón, calumnia, degradación, descalificación, difamación, otra vez calumnia, injuriar, realizar cualquier expresión que denigre o descalifique. Lo que estoy nombrando son categorías que serían importantes utilizarlas en el momento de estar, pues eso, ejerciendo el Poder Judicial, ¿no?, y generando sentencias, y no solamente decir esa cosa de género que está ahí en roles, estereotipos, que es cultural y que debemos eliminar y que genera contextos sociales, pero pues no hagamos nada, ¿no? Hay categorías que sí podemos utilizar y que ahí están ahora, ¿no?, en estos casos. Y bueno, también las afectaciones de las expresiones de violencia de género, pues ya sabemos, obstaculizan la participación política y el ejercicio de derechos políticos electorales, pueden socavar la autoestima o interrumpir la estabilidad tanto emocional como económica de las mujeres, generar daño moral, desacreditar su reputación, su trayectoria, su credibilidad, su imagen pública, y causar daño directo, reclutamiento o trata de personas. Bueno, esa no cabe aquí, pero tendría que ver. Y con respecto al daño moral, pues sí tendríamos que empezar a pensar, a utilizar, ¿no?, lo que ya existe en estos marcos que tenemos, que además tenemos leyes maravillosas y que son súper robustas, pero que no utilizamos. Por ejemplo, por la vía civil, pues ya tenemos calumniar, degradar, descalificar, injuriar, difamar, denigrar, otra vez, denigrar, y bueno, tendríamos que revisar cuáles son los conceptos que nos sirven, ¿no?, que son útiles, cuáles no. Por ejemplo, con la reforma de 2007, pues nos dimos cuenta que estaba calumnia y denigración poco a poco, ¿no?, después de estas idas y venidas entre el INE y el tribunal sobre López Obrador es un peligro para México, se dijo denigración no es, ¿no? Entonces, ¿por qué traerlo otra vez de vuelta? ¿Por qué para las mujeres sí, no? Entonces, ir pensando ya en tejer fino, en hilar fino, y decir, bueno, ¿qué delitos pueden imputar, ¿no?, a estas acciones? Y pensar qué sanciones existen para estos delitos, cuáles son objeto de violencia y cuál es resultado de violencia, porque ahí está el dolo, ¿no? ¿Cuál es el costo para la democracia en este daño moral en lo individual y en lo colectivo? ¿Cuál es el costo para la democracia en general, ¿no? Es el daño que se está cometiendo a las mujeres. No solo es la difusión de contenido sexual íntimo, es un daño a sus personas, ¿no? Es un daño a todas. Digo, yo sé que aquí voy a empezar a generar controversia, pero me parece como muy importante ya empezar a aplicar otro tipo de criterios que ya existen o que ya existían. Y bueno, ya aquí nada más para ponerles, cuando fue lo de Gisela Gaitán, ¿no?, el asesinato de Gisela, lo que veíamos en las redes era Gisela Gaitán video, Gisela Gaitán Celaya cuerpo, Gisela Gaitán esposo, Celaya última hora, últimas palabras, video moto, morena. Y estas son el tipo de búsquedas, ¿no?, que están generando, que se están generando a través de estos algoritmos. Aquí vemos en la nota que subieron en este contenido desde TikTok cómo se revictimiza a las mujeres, ¿no? Ella pide ayuda, pero vuelve a salir y entonces es su culpa que la mataran. Aquí vemos, había un montón de videos como este que decía lo que encontraron en el cuerpo de Gisela Gaitán, que tú ves todos los videos porque me aventé un montón y no había nada en el cuerpo, por supuesto, pero cómo jalaba la atracción, atraía, ¿no?, este tipo de contenidos. Y bueno, pues ya estos son otro tipo de ejemplos. La esposa de, ¿no?, nunca se le nombra a las mujeres por sí mismas. Un representante así creo que representa a gente más estúpida que ella, ¿no? Las agresiones, digo, ¿qué tipo de contenidos, ¿no?, estamos permitiendo que circulen en redes sociales sobre las mujeres? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por supuesto, a la maestra Carolina Pacheco Luna, comunicóloga feminista, y me quedo con este nuevo lenguaje que nos está atacando a todos, este discurso con palabras nuevas, entre comillas, ¿no?, con sus consecuencias y por supuesto con patrones digitales
novedosos, entre comillas, nuevamente, que se actualizan con la violencia digital y la inteligencia artificial, insisto, una herramienta que parecía que nació o se ha desarrollado para favorecernos, pero ha sido todo lo contrario. Enseguida pues doy paso al discurso y a la intervención de nuestra compañera, a la maestra magistrada Sara Flores de la Peña, presidenta del Tribunal Estatal Electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchísimas gracias, querida Zulema. Otra vez muy buenas tardes a todas y todos. Y bueno, pues yo celebro el haber quedado o ser la última participación de este panel, porque ya tuvimos excelentes disertaciones respecto al tema que nos trae el día de hoy a esta mesa, y pues a mí lo que me motiva en este momento es pues compartirles una iniciativa que tuvimos por parte del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur respecto precisamente de este tema de violencia digital y mediática. Y les comparto que, bueno, eso es una iniciativa que salió de la Dirección de Comunicación Social a través de la maestra Mayra Gómez, y que la verdad fue excelentemente bien aceptada por parte, primero, de una servidora, porque me pareció una iniciativa que puede llegar a las mujeres en política de una manera sencilla y de una manera eficaz para conocer precisamente este tema tan actual del que ya nos están hablando. Ya la maestra Carolina Pacheco nos ha mencionado, ¿no?, que ellas lo están analizando desde 2016, y bueno, también estaba revisando algunos foros precisamente para traer tema de conversación a este foro, y bueno, decían muchos de los panelistas que escuché, bueno, es un tema actual. Pues si decimos que de 2016 es actual, pues bueno, es actual, ¿no? Pero realmente creo que tenemos que celebrar también la realización de este tipo de foros en los que nos traen esta temática, y a lo mejor no lo tenemos tan a la mano de manera tan sencilla, tan cotidiana, como lo podríamos hablar de otros tipos de violencia, como la violencia física o la sexual, o las que todos de primera mano se nos viene a la mente. Y pues bueno, esta iniciativa que tuvimos por parte del Tribunal en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur, la hemos denominado Guía para identificar y prevenir la violencia digital y mediática en el ámbito de la participación política de las mujeres. Esta guía está disponible de manera digital y obviamente de manera gratuita a través de las páginas tanto del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, que somos las instituciones permanentes del observatorio. Y bueno, en este orden de ideas, ustedes ven en su pantalla la guía. Es la guía, ¿verdad, May? Sí, la guía. No, le dije, mejor hay que presentarles la guía como está en nuestras páginas y no solo una presentación. Entonces, este documento, pues como ya lo podemos advertir, su nombre pues nos ilustra de qué se trata cuando lo vemos o lo leemos, ¿no? Es importante que las mujeres en política tengan información sencilla que pueda ser consultada por ellas en cualquier momento y que pueda no traer tanto tecnicismo jurídico y puedan conocer ese tipo de información de manera breve. Esta guía sobre violencia, al igual que la guía sobre violencia contra las mujeres en razón de género, que también emitimos como proyecto por parte del observatorio, es un documento de fácil entendimiento, con gráficos llamativos y con poco texto, buscando que sea un instrumento de consulta atractivo y de utilidad, la cual comprende únicamente 29 hojas. Dentro del contenido de la guía encontramos conceptos básicos relacionados como la violencia política contra las mujeres en razón de género, violencia digital, violencia mediática, medios de comunicación, ciberacoso, sexting, stalkear, como decimos aquí, stalker, estaba viendo ayer la pronunciación, a ver cómo era correcto, body shaming, doxing, troleo, fake news, deepfakes, y verificadores de información.
Lo anterior sirve para comprender estas prácticas, así como su detección. Ya nos comentaban nuestras panelistas, ¿no?, que bueno, pues son conceptos que realmente no son tan novedosos como que salieron ayer, pero realmente a lo mejor el grueso de la sociedad o de las mujeres apenas los estamos conociendo y advirtiendo, y es importante, muy importante saber que existen y que son conductas que están señaladas en las leyes como en muchas ocasiones como delitos. Bueno, también esta guía presenta ejemplos simples y extractos de sentencias en las que se actualizó la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de la violencia digital y o mediática, de la cual en el siguiente panel pues vamos a escuchar también de nuestras panelistas. En la guía se presenta un apartado de uso seguro de redes sociales, en el que se menciona el texto Enfrentando la violencia política contra las mujeres, donde podemos encontrar herramientas de prevención en redes sociales y servicios de mensajería para denunciar paso a paso publicaciones que atenten contra la libre participación de las mujeres en la política. También se ofrece un violentómetro con las conductas que pueden constituir violencia digital o mediática. Se muestra de manera breve una orientación a las víctimas sobre dónde pueden acudir, qué hacer, cómo y dónde presentar un medio de impugnación, qué son y cómo actúan las medidas cautelares y de protección. Ya que tenemos la información, o que las mujeres en política tienen información respecto a conceptos básicos respecto a este tema de violencia digital, bueno, pues ahora qué hacemos, ¿no?, con esa información, y es precisamente importante tenerla a la mano. En cuanto a las sanciones, se mencionan cuáles pueden decretarse. Además, también se hace referencia al Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y así, bueno, esta iniciativa que se tuvo en el Observatorio de Participación Política, y además fue apoyado por la integración tanto permanente como por los aliados estratégicos. Aquí tenemos algunas de nuestras integrantes presentes también. Bueno, pues realmente pone de manifiesto esta importante temática en cuanto a la violencia digital y mediática, de la que podemos ser presas cualquiera de nosotras o cualquier persona, y que tenemos que contar con los instrumentos necesarios, primeramente con la información necesaria para saber que existe, para saber que son cuestiones que pueden denunciarse, tanto ya sea tratándose de temas político-electorales, bueno, ante las instancias tanto administrativa como jurisdiccional electoral, o bien ya puede tratarse de otro tipo de materia, como incluso la penal. Entonces, bueno, pues está a disposición de todas y todos ustedes esta guía para atender la violencia digital, para conocer esta información. Y bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, después de tan extraordinarias exposiciones de nuestras panelistas. Muchísimas gracias. Sí. Muchísimas gracias a la magistrada Sara Flores de la Peña por esta exposición, sobre todo por la presentación de esta importante guía. Efectivamente, es fundamental saber qué hacer cuando somos víctimas de este tipo de delitos y que nos afectan en la vida pública y en la privada. Y bueno, muchísimas gracias. Enseguida vamos a hacer entrega de las constancias a nuestros panelistas expertas en la materia. Adelante. Para la entrega de las constancias a nuestras participantes del panel 1, la doctora Alejandra Montoya Mejía, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hace entrega de las mismas. Les pedimos de favor colocarse para la foto grupal, si son tan amables. De esta manera concluimos con el panel 1, Violencia Política Digital en razón de género.
Y les pedimos a todos, por favor, mantenerse en sus lugares para dar paso a nuestro panel 2, juzgamiento de la violencia política contra las mujeres en razón de género en el entorno digital, análisis de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.